Durante miles de años, judíos y árabes han permanecido en extremos opuestos de una división que parece no tener fin. Sus enfrentamientos resuenan a lo largo de vastos desiertos, antiguas ciudades y en el mismo curso de la historia. Pero, ¿y si el origen de este conflicto se remontara a un instante específico? Un pacto susurrado bajo el manto estrellado de un desierto ancestral. Esta rivalidad no es solamente un relato de batallas o disputas. Es una narrativa profunda que combina fe, linaje y un destino marcado por lo divino. La historia comienza con un hombre y sus dos hijos, cuyas decisiones y herencias siguen moldeando el mundo actual. Hoy nos adentraremos en las tiendas de Abraham, un nómada elegido por Dios para ser el patriarca de grandes naciones, y descubriremos las vidas entrelazadas de sus descendientes, Ismael e Isaac. A través de sus luchas y victorias, exploraremos cómo un pacto sagrado sembró tanto esperanza como separación, dando origen a los pueblos que hoy conocemos como árabes y judíos. Desde los áridos y abrasadores desiertos de Mesopotamia hasta las bulliciosas calles modernas de Jerusalén, esta antigua historia es la llave para comprender un conflicto que atraviesa milenios, tocando las raíces de religiones, culturas y la geopolítica global. Desentrañaremos los hilos de este relato ancestral, revelando cómo las promesas hechas hace miles de años continúan influyendo en la búsqueda de paz en nuestros días. Al adentrarte en este viaje, descubrirás una perspectiva renovada sobre esta antigua enemistad, revelando una verdad profunda acerca de la división, la esperanza y la posibilidad real de reconciliación. No se trata solo de un capítulo histórico, sino de una oportunidad para entender el conflicto y la unidad no solo en Medio Oriente, sino también en la forma en que enfrentamos las divisiones en nuestra propia vida cotidiana. Saldrás con una comprensión más profunda del plan divino y con un sentido renovado de cómo tender puentes en un mundo fragmentado. Antes de comenzar esta épica travesía, te invito a darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde dónde nos acompañas, ya sea tu ciudad, tu país o tus reflexiones sobre esta historia atemporal. Ahora, prepárate para desentrañar los orígenes de un conflicto que ha definido naciones. ¿Qué tal si una sola promesa, susurrada entre las infinitas arenas de un desierto antiguo, encendió una herencia que mezcla esperanza y rivalidad, resonando a lo largo de los siglos? En aquel desierto inclemente de Mesopotamia, donde el sol castigaba sin descanso y el horizonte parecía infinito, Abraham se encontraba en la encrucijada de un destino monumental. No era un instante cualquiera. Se trataba de un encuentro divino que modificaría el rumbo de la humanidad para siempre. Abraham, un humilde nómada, fue escogido por Dios para cumplir una misión tan grandiosa que parecía inalcanzable: ser el padre de una gran nación, un faro de bendición para todos los pueblos. Esta promesa, pronunciada en la soledad del desierto, no fue solo un compromiso personal, sino la chispa de una saga que daría origen a dos pueblos, árabes y judíos, cuyas vidas están entrelazadas hasta hoy. La historia se remonta al libro del Génesis, donde la voz de Dios irrumpe en la rutina común de Abraham. Como dice Génesis 12:2, «Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición». Estas palabras no eran simples palabras de ánimo, sino un pacto sagrado, un vínculo divino entre Dios y Abraham que prometía descendencia numerosa como las estrellas del cielo. E imagínate el peso de tal promesa: un hombre mayor bajo un cielo inmenso, escuchando que su legado trascendería las eras. Sin embargo, esta promesa divina traía consigo un reto que pondría a prueba la fe de Abraham y su esposa Sara de formas inimaginables.
Este compromiso fue una semilla plantada en el terreno árido de sus vidas, destinada a crecer, pero no sin enfrentar dificultades. Fue esta promesa la que preparó el escenario para una historia de esperanza, desilusión y división, una historia que aún reverbera en los conflictos contemporáneos del Medio Oriente. Para comprender la magnitud de este momento, debemos sumergirnos en la vida de Abraham y Sara, una pareja marcada por la fe y el anhelo. Abraham, conocido inicialmente como Abram, tenía 75 años cuando Dios lo llamó a abandonar su tierra natal, Harán, para dirigirse a Canaán, una tierra desconocida pero prometida. Génesis 12:1-3. Sara, su amada esposa, estuvo a su lado, compartiendo tanto sus sueños como sus cargas. En aquella época, los hijos representaban el máximo símbolo de honor y continuidad. El legado de un hombre se medía por sus herederos, y el valor de una mujer a menudo dependía de su capacidad para engendrar hijos. Para Abraham y Sara, la ausencia de descendencia no era solo un dolor privado, sino una sombra pública que los acompañaba en sus trayectos nómadas por tierras polvorientas. La promesa de Dios en Génesis 12:2 era un faro de esperanza en medio de su infertilidad. «Iré a hacerte una gran nación», proclamó Dios, un compromiso que implicaba una descendencia incontable. Pero los años se convirtieron en décadas y la promesa aún no se cumplía. La infertilidad de Sara era una herida constante, un recordatorio doloroso de la distancia entre las palabras divinas y la realidad que enfrentaban. Imagínate a Sara en sus últimos años, con canas entrelazadas en su cabello, observando a las mujeres jóvenes de su clan, cuyos brazos estaban llenos de niños. Cada año que pasaba sin un hijo aumentaba su desesperación. Sin embargo, Abraham mantenía firme su fe, confiando en que el tiempo de Dios era perfecto, incluso cuando parecía incomprensible. El contexto cultural de la época hacía aún más difícil su lucha. En la antigua Mesopotamia, la fertilidad era venerada y la esterilidad se veía como una maldición, una señal de desaprobación divina. La riqueza de Abraham y Sara, sus tiendas repletas de ganado, sirvientes y bienes, no podían llenar el vacío de una cuna vacía. Su historia resuena con cualquiera que haya esperado un sueño que parece imposible, recordándonos que incluso las promesas más grandes vienen acompañadas de pruebas de paciencia y confianza. Esta tensión, este anhelo por un hijo, los conduciría a tomar una decisión que cambiaría su familia para siempre y sentaría las bases para una rivalidad que atravesaría generaciones. Con el paso del tiempo, la esperanza de Sara comenzó a debilitarse. La promesa de una nación parecía una estrella distante, hermosa pero inalcanzable. En su desesperación, Sara recurrió a una práctica común en su cultura. En las sociedades del antiguo cercano Oriente, una esposa sin hijos podía ofrecer a su sierva para que diera a luz en su nombre, asegurando así la continuidad de la familia y el estatus de la esposa. Sara, enfrentando su propio sentimiento de fracaso, tomó una decisión que fue a la vez pragmática y desgarradora. Se acercó a Abraham con una propuesta, su voz cargada de determinación. «El Señor me ha impedido tener hijos. Ve, por favor, y duerme con mi sierva Agar. Tal vez pueda tener una familia a través de ella». Paráfrasis de Génesis 16:2. Agar, una sierva egipcia en la casa de Abraham, fue colocada en un papel que ella no eligió. Poco se sabe sobre su pasado. Tal vez fue adquirida durante la estancia de Abraham en Egipto. Génesis 12:16. Pero su condición de extranjera y esclava la hacía vulnerable. Imagina a Agar, una joven lejos de su tierra natal, de repente elevada a la posición de concubina. Para Sara, fue un sacrificio, una renuncia a su intimidad conyugal para asegurar la continuidad de su linaje.
Para Abraham fue un acto de obediencia hacia la petición de su esposa, aunque con un costo emocional considerable. Para Agar fue una mezcla de oportunidad y prisión, la posibilidad de dar a luz para un hombre poderoso, pero a cambio de su autonomía. Cuando Agar quedó embarazada, la dinámica dentro del hogar cambió de manera abrupta, como arena arrastrada por el viento en medio de una tormenta. El texto relata que Agar, al estar encinta, comenzó a despreciar a Sara, Génesis 16:4, quizás sintiendo una nueva superioridad como madre del heredero de Abraham. Sara, quien esperaba que el hijo de Agar le trajera alegría, en cambio se sintió humillada y herida al ver el vientre abultado de la sierva, un recordatorio viviente de su propia esterilidad. La tensión entre ambas mujeres crepitaba como leña seca en medio del fuego, cada mirada y palabra cargadas de resentimiento. Este no fue solo un conflicto doméstico, sino la primera señal de una división que se convertiría en una fractura histórica, un anticipo de la rivalidad entre los descendientes de los dos hijos de Abraham. Finalmente, Agar dio a luz a Ismael, cuyo nombre significa Dios escucha, un testimonio del cuidado divino que pronto consolaría a su madre. Génesis 16:15-16. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael, y su llegada fue un momento de profunda alegría para él, una esperanza renovada en medio de las incertidumbres del destino. Con 86 años en sus manos, Abraham sostenía a su primogénito, la prueba viva de que la promesa de Dios comenzaba a tomar forma. Imagina su rostro marcado por los años, sus manos temblorosas de gratitud, mientras acunaba a aquel niño que parecía ser el cumplimiento del pacto divino. Sin embargo, esa alegría fue breve, ensombrecida por una creciente división entre Sara y Agar. Sara, quien había ideado esta solución, pronto se sintió relegada. La posición de Agar como madre del hijo de Abraham la elevó dentro del hogar, y esa nueva confianza de Agar hirió a Sara como una herida que se reabre. El relato bíblico insinúa el trato duro que Sara le dio a Agar, una reacción nacida de los celos y la inseguridad. Agar, antes una sierva silenciosa, cargaba ahora con el peso de la ira de Sara. Su alegría y maternidad se vieron empañadas por la hostilidad que la rodeaba. El hogar que una vez estuvo unido por la esperanza compartida en la promesa de Dios, se convirtió en un campo de batalla de emociones. Amor, orgullo, resentimiento y traición. Este drama familiar trascendía la simple disputa doméstica. Era el crisol donde comenzaban a forjarse las identidades de dos pueblos. Ismael, el hijo de Agar, sería el antepasado de muchas tribus árabes, mientras que el hijo por nacer de Sara llegaría a ser el padre de los israelitas. Las tensiones entre Sara y Agar no eran solo personales, eran proféticas, un microcosmos de las luchas mayores que definirían a sus descendientes. Con el hogar fracturado, Agar llegó a un punto límite y decidió huir al desierto, una elección desesperada que la llevaría a un encuentro divino que cambiaría su vida. Imagina su caminar tambaleante por el árido desierto, su cuerpo cansado, el corazón cargado de miedo por ella y su hijo por nacer. El desierto, con su calor implacable y su inmensidad vacía, era un lugar de muerte, en agudo contraste con la seguridad del campamento de Abraham. Sola y abandonada, Agar enfrentaba la posibilidad de perderlo todo, a su hijo, su futuro, su propia vida. En ese momento de desolación total, Agar no era solo una sierva ni una madre, era una mujer desnuda ante la vida, clamando por esperanza en un mundo que parecía haberla olvidado. Y fue allí, en el corazón del desierto, donde Dios la encontró. Según Génesis 16:7-12, el ángel del Señor la halló junto a un manantial
y le habló palabras de consuelo y destino. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Una pregunta que no solo buscaba información, sino que invitaba a reconocer su dolor. Luego vino la promesa: multiplicaré tu descendencia de tal manera que no se podrá contar. El ángel también profetizó el futuro de Ismael, describiéndolo como un hombre salvaje cuya mano estaría contra todos, pero que viviría en armonía con sus hermanos. Esta profecía era a la vez bendición y desafío, señalando la independencia feroz de Ismael y el legado complejo que dejaría. Para Agar, ese encuentro fue transformador. El desierto, antes lugar de desesperanza, se volvió terreno sagrado, donde Dios vio y escuchó su aflicción. Ella llamó al Señor que le habló El Roi, que significa el Dios que me ve. Un testimonio poderoso de su fe renovada. Reforzada por esa seguridad divina, Agar regresó al hogar de Abraham, llevando en su vientre no solo a Ismael, sino un renovado sentido de propósito. La promesa hecha a ella reflejaba la dada a Abraham, señalando que el cuidado de Dios se extiende incluso a los marginados. Sin embargo, su retorno no borró las tensiones con Sara, y el escenario quedó listo para nuevos conflictos a medida que el plan divino continuaba desarrollándose. Ese instante en el desierto fue un punto de inflexión no solo para Agar, sino para la historia de judíos y árabes. Ismael, el hijo de aquella promesa, crecería para engendrar una gran nación, cuyos descendientes tejerían una rica trama por toda la península arábiga. Pero el nacimiento de otro hijo, Isaac, complicaría ese legado, profundizando la división iniciada por la decisión de Sara y el dolor de Agar. El encuentro en el desierto nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, puede surgir la esperanza, pero también presagia los desafíos que nacen cuando las decisiones humanas se entrelazan con promesas divinas. ¿Podría una mujer de 90 años, cuyo cuerpo había soportado décadas de esterilidad, dar a luz una nación? En la tensión de Abraham, donde la esperanza parecía una llama moribunda, un milagro divino estaba a punto de demostrar que nada es imposible para Dios. La promesa que sostuvo a Abraham durante años de espera estaba lista para desplegarse de una manera que desafiaba toda comprensión humana. Sara, ya fuera de la edad fértil, se encontraba al borde de un momento que no solo cumpliría el pacto de Dios, sino que también profundizaría la grieta en su familia, preparando el terreno para un legado de división que resuena hasta nuestros días. No era un nacimiento cualquiera, sino una prueba de la fidelidad divina, una chispa que encendería tanto alegría como tristeza en el corazón del hogar de Abraham. La historia del nacimiento de Isaac es una de las más extraordinarias del Génesis, un relato de intervención divina que convirtió la duda en celebración. Pero también marcó un punto de inflexión, intensificando las tensiones que ya bullían entre Sara, Agar y sus hijos. Mientras la promesa de un hijo por parte de Sara se hacía realidad, las dinámicas familiares cambiaban, mostrando las complejidades de las emociones humanas: amor, celos y el fuerte deseo de proteger el propio lugar en el plan de Dios. Este momento, bañado en la luz del cumplimiento divino, proyectó largas sombras, anticipando las luchas que definirían a los descendientes de los dos hijos de Abraham. Pasaron años desde que Dios prometió a Abraham una gran nación. El nacimiento de Ismael por Agar trajo una satisfacción pasajera, pero el plan divino aún no estaba completo. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios volvió a aparecer y renovó el pacto con un anuncio sorprendente. Sara, su esposa anciana, daría a luz un hijo. Génesis 17:19 registra las palabras de Dios: Sara, tu esposa, te dará un hijo, y lo llamarás Isaac. Estableceré mi pacto con él como pacto eterno para sus descendientes.
No era una simple repetición de la promesa anterior. Era una declaración clara de que el heredero del pacto sería hijo de Sara, no de Agar. Una distinción con profundas implicaciones familiares. Imagina la reacción de Abraham, mezcla de asombro e incredulidad. Casi un siglo de vida recorriendo los desiertos de Canaán marcaban su cuerpo cansado. Sara, ya con 90 años, había aceptado su esterilidad como destino inmutable. La idea de que pudiera dar a luz parecía absurda. Tan fuera de razón que Abraham se postró y rió. Génesis 17:17. Pero la promesa divina no vaciló, acompañada de un mandato de circuncidar a todos los varones de la casa como señal del pacto. Génesis 17:10-14. Un recordatorio físico de la fidelidad de Dios. Este rito, realizado sobre Abraham, Ismael y sus siervos, ató a la familia al plan divino, aun cuando el anuncio del nacimiento de Isaac sugería un cambio en el favor divino. Sara misma reaccionó más tarde al escuchar a los visitantes divinos confirmar la promesa. Génesis 18:10-12 relata que el Señor dijo: «Volveré a ti en esta fecha el próximo año, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo». Sara, escuchando, desde la tienda se rió para sí pensando: «Después de estar agotada y mi señor viejo, tendré ahora este placer». Su risa no fue de alegría, sino de escepticismo, nacida de años de desilusión. En una cultura que celebraba la juventud y la fertilidad, la edad de Sara la hacía objeto de lástima. La promesa de un hijo parecía ahora una cruel burla. Pero Dios la reprendió preguntando: ¿acaso hay algo demasiado difícil para el Señor? Génesis 18:14. Esta pregunta quedó suspendida en el aire, un reto a confiar en lo imposible, preparando el escenario para un milagro que redefiniría a la familia. Al año siguiente, cuando las estaciones cambiaron y el desierto floreció con vida fugaz, la risa de Sara se transformó. Génesis 21:1-3 declara: «El Señor tuvo misericordia de Sara como había dicho, y cumplió su promesa. Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado por Dios». El nacimiento de Isaac fue un milagro, un momento que convirtió la tensión de Abraham en júbilo. A los 90 años, Sara sostuvo a su hijo con los brazos temblorosos, una alegría nunca antes soñada. Abraham, ya centenario, llamó al niño Isaac, que significa risa, un nombre que capturó tanto la duda inicial de Sara como la felicidad desbordante que llenaba sus corazones. Las palabras de Sara en Génesis 21:6-7 reflejan esta transformación. «Dios me ha hecho reír, y todo el que oiga esto se reirá conmigo. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pero le he dado un hijo en su vejez». Imagina la escena, la familia reunida, voces elevadas en celebración, maravillándose al ver a Sara radiante, acunando a su recién nacido. En un mundo nómada, donde la supervivencia dependía de la fortaleza de la próxima generación, el nacimiento de Isaac representó un triunfo inigualable. Fue la confirmación palpable de que la promesa divina no era un mero sueño, sino una realidad que se desplegaba ante sus ojos. El nombre Isaac se convirtió en un símbolo vivo de la fidelidad de Dios, un recordatorio constante de que lo imposible puede transformarse en alegría. Sin embargo, tras la alegría y la celebración, el nacimiento de Isaac provocó un cambio profundo e irreversible en la dinámica familiar. Isaac no era simplemente un hijo más, era el hijo del pacto, el heredero a través del cual fluían las promesas divinas. Su llegada elevó el estatus de Sara, devolviéndole el honor en una sociedad que valoraba la maternidad por encima de todo. Pero al mismo tiempo arrojó una sombra sobre Ismael,
el primogénito de Agar, quien durante años había sido la esperanza de Abraham para cumplir el plan de Dios. La felicidad por el nacimiento de Isaac tenía un doble filo. Traía la realización para Sara, pero también profundizaba la inseguridad que tarde o temprano desencadenaría conflictos. A medida que Isaac crecía, la armonía en el hogar de Abraham comenzó a desgastarse. Ismael, ya adolescente, permanecía como una presencia constante, un recordatorio vivo del pasado desesperado de Sara y del breve ascenso de Agar. El texto bíblico sugiere un punto de quiebre en esta historia de tensiones. Sara percibió que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba no con simples juegos infantiles, sino con una actitud que desafiaba la posición de Isaac como heredero favorito. En una cultura donde la herencia era fundamental, el comportamiento de Ismael despertó los miedos más profundos de Sara. Ella, habiendo soportado años de vergüenza por su esterilidad, estaba decidida a proteger el futuro de Isaac a toda costa. Su respuesta fue inmediata y tajante. Exigió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo, declarando que el heredero legítimo no compartiría su destino con aquel niño nacido de la esclava. Esta demanda no fue un simple capricho, sino la manifestación de una protección maternal feroz y de la autoridad recuperada de una esposa que reclamaba su lugar. Este momento reveló la crudeza de los celos y el temor, emociones que resonarían a través de los siglos en la rivalidad entre sus descendientes. Abraham, dividido entre el amor por sus dos hijos, enfrentó una decisión desgarradora: honrar la petición de Sara o proteger al primogénito que había criado y amado durante años. Fue la intervención divina la que le otorgó la fuerza necesaria, asegurándole que Ismael también sería el padre de una gran nación. En las primeras horas del día, Abraham preparó provisiones para Agar e Ismael y los envió al desierto, un acto que representó más que una separación física. Fue la fractura de una familia y el inicio de un destino que marcaría la historia de pueblos enteros. En medio de la aridez y el peligro, Dios no abandonó a la madre y al hijo. Un pozo de agua apareció milagrosamente, signo de esperanza y fidelidad eterna. Así, aunque expulsados y olvidados, Agar e Ismael iniciaron un nuevo capítulo, uno que forjaría la base de un legado que se extendería por toda la península arábiga. Su historia no solo habla de supervivencia, sino de la amplitud del plan divino, que abraza a ambos hijos de Abraham, cada uno con un destino único pero entrelazado. La habilidad de Ismael con el arco no era simplemente una herramienta para sobrevivir, sino un símbolo vivo de su independencia y fortaleza. En un entorno tan hostil como el desierto, donde las dunas parecían infinitas y los oasis fugaces, su destreza le permitió no solo existir, sino prosperar. El desierto se convirtió en su hogar y a la vez en su maestro, moldeando su carácter y transformándolo en un líder respetado entre las tribus nómadas que vagaban por esas tierras áridas. Agar, su madre siempre fiel y protectora, tuvo un papel esencial en su vida, asegurando un enlace matrimonial con una esposa originaria de Egipto, su tierra natal. Este matrimonio trascendía lo personal, representaba un puente cultural entre la estirpe de Ismael y la antigua sabiduría del Nilo, un vínculo que imprimiría identidad y riqueza a sus descendientes. Aunque el texto no revela el nombre de esta esposa egipcia, ella encarnaba el legado de una civilización reconocida por su resiliencia y conocimiento milenario, que se entrelazaba con el espíritu nómada que definía a Ismael. La promesa divina hecha a Agar de que Ismael sería padre de una gran nación se cumplió a través de sus 12 hijos, quienes se convirtieron en los patriarcas de 12 tribus, conocidas como los ismaelitas. Sus nombres, Nebayot, Kadar, Adil, entre otros,
resuenan en los registros bíblicos y en la historia antigua, reflejando la expansión y diversidad de su pueblo a lo largo de la península arábiga. Los ismaelitas ganaron fama como comerciantes y nómadas, moviéndose en caravanas que surcaban las rutas del desierto, conectando Mesopotamia, Egipto y el Levante. En Génesis 37, 25-28, se nos muestra su rol como mercaderes, transportando especias y mirra, un indicio de su influencia económica y cultural. En la tradición islámica, Ismael adquiere aún mayor importancia como profeta y figura clave en la construcción de la Kaaba en la Meca, un sitio sagrado que subraya su relevancia en la identidad árabe y musulmana. Esta doble herencia, bíblica e islámica, revela el profundo impacto de la vida de Ismael y cómo sus descendientes formaron un mosaico vibrante de tribus que moldearon el panorama cultural y religioso del Medio Oriente. Mientras Ismael labraba su camino en la vastedad del desierto, Isaac, hijo de Sara, crecía en el seno del campamento de Abraham, destinado a portar el pacto divino que definiría al pueblo de Israel. La lucha moderna que enfrentamos hoy, aunque arraigada en siglos de historia, no es el desenlace inevitable de las promesas divinas. El pacto hecho con Abraham tenía un propósito mayor: bendecir a todas las naciones. Génesis 12:3. Es una visión que trasciende cualquier lealtad tribal o división humana. Al reflexionar sobre los legados de Ismael e Isaac, vemos la historia de dos hermanos cuyas diferencias moldearon naciones, pero cuyos raros momentos de unión nos ofrecen una esperanza viva. La esperanza de un futuro donde sus descendientes puedan encontrar un terreno común, guiados por la paz y el respeto mutuo. Los desiertos de Canaán y las calles de Jerusalén no son solo escenarios de conflicto, sino territorios donde los ecos de aquella antigua promesa aún claman por comprensión y reconciliación. La saga de Abraham, Ismael e Isaac trasciende el pasado. Es un espejo que refleja las complejidades de las divisiones humanas y a la vez la esperanza inquebrantable de que la unidad es posible. Desde las arenas donde se hicieron promesas sagradas hasta las disputas contemporáneas por tierras sagradas, sus legados revelan que incluso las discrepancias más profundas nacen de raíces compartidas. Aunque los descendientes de Ismael e Isaac, árabes y judíos, hayan vivido conflictos que atraviesan siglos, el plan de Dios siempre ha sido uno solo: bendecir a todas las naciones, llamándonos a superar rivalidades mediante el amor, la comprensión y la verdadera reconciliación. Esta historia nos recuerda que las diferencias, por grandes que sean, no son el capítulo final. La promesa de la paz, sustentada por la fe, sigue al alcance de nuestra mano. Así que reflexiona. ¿Qué lecciones de esta antigua narrativa pueden inspirarte a sanar divisiones en tu propio mundo, ya sea en conflictos familiares, tensiones comunitarias o desafíos mayores? ¿Cómo puede la historia de Ismael e Isaac guiarnos hacia la unidad? Comparte tus ideas y experiencias en los comentarios. Queremos escucharte. Que este mensaje toque tu corazón y nos inspire a ser agentes de luz en un mundo sediento de sanación y reconciliación. A través de la oración, el entendimiento mutuo y acciones amorosas, podemos participar en el plan divino, construyendo un futuro donde todas las naciones se unan en adoración a su Creador. Si te gustó este video y estas profundas reflexiones, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y hacer clic en alguno de los videos que aparecerán en tu pantalla. Traen enseñanzas poderosas y revelaciones bíblicas que seguro te encantarán. Muchas gracias por vernos. Un abrazo fraternal y que permanezcas en la paz del Señor.